Yo tengo pruebas que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policía, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos que dicen, ya nos tiramos en el tratado acusando a este tal por cual de Uribe. ¿Se está haciendo seguimiento de inteligencia militar a la oposición? Mire, pregúntele al doctor Andrés Peñate. ¿Usted cree que aquí le hacen es inteligencia al gobierno? Contravía. Esta semana se conoció el testimonio de este hombre, Gustavo Sierra Prieto, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Análisis del DAS entre el 2006 y 2009. Sierra es otro de los funcionarios implicados en el escándalo de la cacería de ese organismo de inteligencia contra líderes de oposición, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, entre otros. La declaración de Sierra se suma a la ya larga lista de vinculados que señalan que la información recolectada por el DAS de manera ilegal era entregada a altos funcionarios en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En declaración a la Fiscalía los días 25, 27 y 28 de octubre de este año, el entonces jefe de análisis del DAS dijo que la información de seguimientos e interceptaciones era entregada a la Presidencia de la República a través de un sistema denominado valija. El maletín, cerrado con llave, lo llevaba al despacho presidencial Sandra Karina Hernández, una mujer que según Sierra era muy atractiva, pero que no sabía qué contenía dicha correspondencia que el DAS hacía llegar al alto gobierno. Esos trabajos se entregaban mediante un sistema que se llama valija, que fue creado por Andrés Peñate en compañía de su asesor Andrés Sáenz, y ellos organizaron el envío y recibimiento de los documentos. Presentaron a Sandra Karina Hernández, muy bonita. Por esta razón es que Sandra Karina llegaba hasta la oficina de los altos funcionarios, y en esta visita ellos le manifestaban a los consumidores que ella era la única persona que podría entregar estos documentos y recomendaban que después de leerlos era mejor destruirlos. Los documentos de la valija eran entregados en un sobre de manila de color anaranjado. No tenía el logo del DAS ni era firmado por algún funcionario del organismo. Tampoco tenían destinatario ni remitente. En Palacio, la valija era entregada en las manos de Bernardo Moreno, el secretario general de la Presidencia de la República de la administración de Álvaro Uribe. En la subdirección de análisis todas las semanas se realizaban análisis políticos para ser presentados en la lectura de documentos al director del DAS, quien después de revisarlos renglón por renglón ordenaba enviárselos al doctor Bernardo Moreno en la presidencia. Pero Sierra también le reveló al fiscal que la información de la valija manejaba 4 temas: el político, el internacional, el de defensa y el económico. Toda esta información era suministrada asimismo al asesor presidencial Jorge Mario Hillman, al entonces ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araujo, a Luis Carlos Restrepo en su condición de alto comisionado para la paz, y del mismo modo se proporcionó información a Miguel Peñalosa, consejero para las regiones del presidente Álvaro Uribe. Sandra Karina Hernández solamente podía entregar los documentos a ellos. No los podía dejar ni con la secretaria ni con el asistente, y tiene infinidad de entradas a Palacio. Toda la inteligencia política que llevaba a cabo el DAS era enviada a Bernardo Moreno, no solo de la oposición, sino toda en general, porque según los directores del DAS, a él le interesaba tener un control político de todo lo que pasara en el país. Gustavo Sierra es un abogado especialista en temas de relaciones internacionales, con diferentes estudios en el exterior, y también fue docente universitario. Con más de 10 años de experiencia en el DAS,
Ha sido subdirector de varias seccionales de la Policía Secreta y alcanzó a ser director encargado de inteligencia. Desde hace 6 meses se encuentra recluido en la Escuela de Agentes del DAS aquí en India y espera acogerse al principio de oportunidad como testigo en el caso denominado como las chuzadas. La información que contenía la valija y que llegaba a la Casa de Nariño era especialmente sobre seguimientos a magistrados de la Corte Suprema, congresistas de oposición como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y sobre periodistas independientes como Daniel Coronel y Carlos Lozano, entre otros. En esas lecturas el doctor Peñate pedía que se realizaran trabajos y dosieres con toda la información disponible sobre Piedad Córdoba y se le presentaban en la lectura de documentos. Él manifestaba que los dejáramos porque los iba a entregar a Presidencia. Los temas eran sobre la actividad política de la senadora y su oposición al gobierno, y qué hacía ella para desprestigiar al gobierno. En esas lecturas semanales el doctor Peñate también pedía información sobre el senador Gustavo Petro, manifestando que era de gran interés para el gobierno conocer todas sus actividades. Durante la administración Andrés Peñate Giraldo como director del DAS entre noviembre de 2005 y agosto del 2007, y quien según Gustavo Sierra creó el sistema valija, copiado de una estrategia de la CIA, se intensificó el seguimiento a la oposición y a los periodistas críticos del gobierno, según lo revelado por varios empleados del DAS. Pero, ¿qué sucedía en el panorama político colombiano mientras se llevaba a cabo la entrega de la valija al alto gobierno? ¿Qué sucedía en el país durante ese 2007? El 17 de abril del 2007, el entonces senador Gustavo Petro realizó el único debate durante los últimos 8 años que habló de los supuestos vínculos del paramilitarismo y la clase gobernante de Antioquia y del expresidente Álvaro Uribe. En los archivos de Contravía encontramos: Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Branson, a Convivir, Papagayo, para los paramilitares. Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias el Mochacabezas. ¿Saben por qué le decían el Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias el Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. La foto que me parece importante sobre estos hechos muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente: en la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Cheva Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional, es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? Horas después del debate de Petro, se produjo una noticia que afectó la imagen de la administración Uribe. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, declinó su asistencia al foro Green Forum en Miami porque no quería estar sentado al lado del mandatario colombiano, después de conocerse las denuncias de supuestos vínculos de este con paramilitares, lo que inmediatamente generó una serie de reacciones.
48 horas después del debate y a raíz de la intención del ex vicepresidente norteamericano Al Gore de no asistir al debate ecológico, si Uribe lo hacía, el mandatario colombiano invitó a los directores de los medios de comunicación a una inusual rueda de prensa para hacer unos importantes anuncios. La rueda de prensa fue transmitida en directo en el horario estelar para todos los colombianos. Veamos. Yo tengo pruebas que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policía, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos que dicen, ya nos tiramos en el tratado acusando a este tal por cual de Uribe. Señor presidente, usted acaba de revelarle al país que tiene pruebas concretas de que personas de Colombia han ido a Estados Unidos a desprestigiar al gobierno y a tratar de destruir el TLC. Usted ha dicho que no quiere dar nombres, pero ¿qué tipo de pruebas son? ¿Y qué tipo de personas? ¿Son congresistas? ¿Son dirigentes políticos? Las hay son? de congresistas, Juan, correcto. Y es que además no son pruebas difíciles. ¿Se está haciendo seguimiento de inteligencia militar a la oposición? Mire, pregúntele al doctor Andrés Peñate. ¿Usted cree que aquí le hacen es inteligencia al gobierno? De acuerdo a los documentos aportados recientemente por Gustavo Sierra, se confirma que 3 meses antes de la citación de Gustavo Petro al debate sobre paramilitarismo en Antioquia, el LAR realizó unos cursos de acción contra las denuncias del congresista. Por ejemplo, elaboraron una lista completa de los asesinatos atribuidos a los paramilitares ocurridos en dicho departamento, precisamente durante la gestión de Álvaro Uribe como gobernador entre 1995 y 1998. Hechos que supuestamente Petro se iba a referir ante los colombianos. El DAS planteaba un escenario para neutralizar el debate. Buscando en los archivos de la fecha, encontramos un hecho muy curioso que hoy cobra total vigencia a la luz del nuevo escándalo de la valija de presidencia. El diario El Mundo de Medellín publica en su edición de hoy que el asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, habría entregado a los periodistas que cubren la Casa de Nariño una lista de los integrantes de las Convivir, a las que ese periódico de Medellín califica como semillas del paramilitarismo. La lista, que ha sido anticipada para el debate de este martes por el senador Gustavo Petro, aún no ha sido entregada oficialmente. La revelación hace parte de una estrategia del gobierno para desinflar el debate en el Congreso. El senador Gustavo Petro, ponente en el debate, no obstante, asegura que hasta anoche desconocía la lista en la misma forma en la que la desconocían los congresistas antioqueños que en la prensa se pronunciaron al respecto. Mientras que los congresistas antioqueños aseguran que se trata de enlodar a todo el departamento, el senador Gustavo Petro asegura que en este caso el asesor presidencial tendrá que responder judicialmente por su intento de sabotaje al debate. Yo tengo pruebas que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policía, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos que dicen, ya nos tiramos en el tratado acusando a este tal por cual de Uribe. Lo que hoy nos revela la investigación de la Fiscalía es que durante el tiempo en el que el expresidente Uribe se dirigía a los colombianos, ese 19 de abril del 2007, se estaba llevando una nueva versión de la cacería criminal del DAS. Entonces lo que hoy cualquier persona, cualquier colombiano se preguntaría es que si las pruebas a las que se refería el expresidente Uribe eran los documentos que la señora Sandra Karina Hernández llevaba en la valija al alto gobierno, como lo reveló el señor Gustavo Sierra. ¿Será cierto, como lo dijo el expresidente Álvaro Uribe aquella noche en esa rueda de prensa, que a la oposición en Colombia se le dieron todas las garantías? Hoy lo que revelan las pruebas y el dicho de la Fiscalía es totalmente lo contrario. Contravía.